Hola, esta semana vamos a trabajar con multiplicación de expresiones algebraicas. Vamos a trabajar con la multiplicación directa y con multiplicación a través de productos notables. ¿Ya? Veamos lo primero. Algo para recordar. Cuando nosotros multiplicamos potencias de igual base, ¿cierto? En el caso de potencias numéricas, tenemos la propiedad de este tipo de multiplicación que se mantiene en la base y se suman los exponentes. Por ejemplo, ¿cierto? Tenemos 4 al cuadrado por 4 a la quinta, entonces en este caso son bases iguales, se mantiene la base y hacemos la suma de los exponentes. En este caso 2 más 5, ¿cierto? 7. No es necesario que estemos calculando cada una de las potencias y con eso después hagamos la multiplicación, lo podemos hacer de forma directa. ¿Ya? En el caso de los términos algebraicos, ¿cierto? Con los que estamos trabajando ahora, podemos hacer exactamente lo mismo. Si las bases son iguales de estas potencias, ¿cierto? Algebraicas, de estas potencias con letras, ¿cierto? Podemos mantener la base, en este caso la base es igual, ¿cierto? Se mantiene, es A, y se suman los exponentes. 6 más 10, ¿cierto? 16. ¿Ya? Entonces se aplica la misma propiedad a los términos algebraicos, ¿cierto? Con los que estamos trabajando. Veamos los distintos tipos de multiplicaciones con los que podemos trabajar, ¿ya? En el primer caso, ¿cierto? Más simple, si nosotros tenemos solamente multiplicación de monomios, ¿ya? En este caso de multiplicación de monomios, lo que nosotros hacemos es multiplicar los coeficientes numéricos primero entre ellos y después vamos haciendo la multiplicación de cada una de las letras eh, según, ¿cierto? La propiedad de las potencias, ¿ya? Entonces, si tenemos igual base, se mantiene la base y se suman los exponentes. En el caso que tengamos potencias literales, ¿cierto? Potencias con letras de letras distintas, lo que vamos haciendo es simplemente ir agrupándolas. Ya si tenemos muchas letras distintas, por ejemplo A por B, entonces en ese caso mantenemos el A, B, ¿ya? Y así sucesivamente si es que tenemos distintas letras que no podemos aplicar, ¿cierto? La regla de la potencia. Veamos los ejemplos. En el caso del primer ejemplo, ¿cierto? Tenemos 3A por 5A, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Multiplicamos entonces los coeficientes numéricos primero, 3 por 5, manteniendo también las propiedades de la ley de los signos, ¿ya? 3 por 5 entonces en este caso serían 15. Y multiplicamos, ¿cierto? La parte literal, en este caso la A por A, se mantiene la base y sabemos, ¿cierto? Que si no aparece ningún exponente, en este caso es 1. ¿Ya? Entonces al hacer la suma 1 más 1 me va a quedar A al cuadrado. ¿Ya? Y esa sería la multiplicación, ¿cierto? Del primer caso. El segundo ejemplo, tengo AB por A cuadrado B cubo. ¿Ya? En este caso, ¿cierto? Los coeficientes numéricos son 1 en ambos términos. 1 por 1 sigue siendo 1, ¿cierto? Entonces no es necesario que lo escribamos. Y en el caso, ¿cierto? De las letras, podemos ir viendo letra a letra. A por A, ¿cierto? Se mantiene la base, misma base, ¿cierto? Y se suman los exponentes. En este caso sabemos que es 1 más 2 me va a quedar A al cubo, ¿ya? Y para las B, letra igual, ¿cierto? Mantenemos la base y sumamos los exponentes. 1 más 3, ¿cierto? Sería 4. Y en este caso, ¿cierto? Nos queda hasta ahí, ¿ya? Para el tercer ejemplo tengo menos 5x cubo por 6y a la séptima, ¿cierto? Multiplicamos en este caso primero los coeficientes numéricos que son distintos de 1. Menos 5 por 6 sería menos 30. Cuidado, ¿cierto? Con los signos. Menos y más, ¿cierto? Es negativo. Y las letras, ¿cierto? Ahora, si vemos las letras, tengo x al cubo y tengo y a la séptima. ¿Ya? Como son letras distintas, lo que hacemos en estos casos, ¿cierto? Vamos agrupando, ¿cierto? Cada una de las letras que aparecen. En este caso se mantiene entonces el 3, el x al cubo, ¿cierto? Y se mantiene el y a la séptima. ¿Ya? Entonces, si tenemos términos con coeficientes numéricos, se multiplican primero los coeficientes numéricos, se multiplican las letras, ¿cierto? Iguales, se mantiene la base y se suman los exponentes aplicando la propiedad de las potencias. Y si son letras distintas, ¿cierto? Simplemente las vamos agrupando. ¿Ya? Ese sería el caso, ¿cierto? Para la multiplicación de monomios. Veamos el caso siguiente. ¿Qué pasa si tenemos una multiplicación de monomios, ¿cierto? Un término por un polinomio. En este caso vamos a considerar polinomio de dos términos o más, ¿ya? Entonces, si yo hago la multiplicación entre un monomio y un polinomio, lo que tengo que hacer es este monomio que está multiplicando, ¿cierto? Fuera del paréntesis,
lo voy a multiplicar por cada uno de los términos que están dentro de este polinomio, ¿ya? Lo que se hace acá es lo que se conoce como propiedad distributiva, ¿cierto? De la suma de la multiplicación con respecto a la suma, ¿ya? Esa es la propiedad que estamos aplicando. Entonces, veamos los ejemplos. El primero tengo A por paréntesis, ¿cierto? B más C, ¿ya? En este caso es un monomio, tengo solamente la A fuera del paréntesis. Esta A va a multiplicar a cada uno de los términos que están dentro del paréntesis. Entonces, esta A multiplica al B y multiplica también al más C, ¿ya? Entonces multiplicamos por cada uno de los términos. En primer caso, ¿cierto? A por B son letras distintas, mantengo AB, ¿ya? Y después multiplico A por más C, como ambas son positivas, ¿cierto? Se mantiene positivo, y A por C, como son letras distintas, ¿cierto? Las agrupamos. Y ahí está la multiplicación. En el segundo ejemplo, ¿cierto? Tengo x cuadrado, está multiplicando a todo este paréntesis, a este trinomio, ¿cierto? Multiplica entonces a cada uno de los términos, ¿cierto? Que está dentro del paréntesis. Y a este término de acá. Entonces, el x cuadrado por x al cubo primero son bases iguales, se mantiene la x y sumo los exponentes. 2 más 3, ¿cierto? Me quedaría 5. Para el segundo término es menos x al cuadrado, entonces más con menos, menos, y x por x, ¿cierto? Se mantiene en la base. Y sumamos los exponentes, en este caso sería 4. Para el siguiente, positivo con positivo, ¿cierto? Se mantiene positivo, bases iguales, y se suman los exponentes, que en este caso, ¿cierto? Aquí tenemos un 1, me quedaría al cubo. Esa sería, ¿cierto?, la multiplicación para ese caso. Para el tercer ejemplo, tengo el monomio x cuadrado, ¿cierto? Multiplica al 10xy, multiplica también al más 7x a la cuarta y cuadrado, ¿ya? Entonces, multiplicando término a término, multiplico primero la parte numérica, ¿cierto? 2 por 10 serían 20. El x por el x, ¿cierto? Bases iguales se mantiene, se suman los exponentes, me queda al cuadrado, y tenemos la y, ¿cierto?, que la agrupamos también. Más, en este caso son ambos positivos, 2 por 7 serían 14, x por x a la cuarta, x a la quinta, y x, y en este caso el y al cuadrado, ¿cierto?, se mantiene, ¿ya? Esa sería nuestra multiplicación. Entonces, en el caso de un monomio por un polinomio, aplicamos la propiedad distributiva, o sea, tomamos el monomio, ¿cierto?, del término que está afuera, multiplica cada uno de los términos de este paréntesis, de este polinomio, y vamos aplicando la misma regla, ¿cierto?, si estuviéramos multiplicando monomios, ¿ya? En el caso que hayan términos semejantes también podemos reducir, pero para ninguno de los ejemplos, ¿cierto?, nos quedan términos semejantes. Veamos el siguiente caso. Multiplicación de polinomios, ¿ya? En este caso consideramos binomios, trinomios y de ahí hacia arriba, ¿cierto?, como polinomios. En este caso también aplicamos la propiedad distributiva, ¿ya? La única diferencia acá es que tenemos que ir tomando cada uno de los términos del primer polinomio y multiplicándolos por el segundo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a más b por b más c. En este caso, nuestro primer término, ¿cierto? Nuestra primera expresión tiene dos términos, ¿ya? Tomamos el primer término de acá y lo multiplicamos por cada uno de los términos de la segunda expresión, ¿ya? Entonces acá me va a quedar el a por b va a ser ab y a por c más ac, ¿ya? ¿Qué hacemos? Después tomamos el segundo término y también lo multiplicamos por cada uno de los términos de la segunda expresión. En este caso, más b por b positivo, ¿cierto? Me va a quedar más b al cuadrado. B por c se mantiene, ¿cierto? bc. Si podemos simplificar términos semejantes, lo hacemos. En este caso, no hay ninguno, queda la expresión, ¿cierto?, de esa forma. Veamos el siguiente ejemplo. Igual, ¿ya? Tenemos una multiplicación de binomios. Tomamos el primer término del primer binomio y multiplica a cada uno de los términos, ¿cierto?, del segundo. Entonces, en este caso, x cuadrado por x, me va a quedar x al cubo, x cuadrado por más y, más x cuadrado y. Son letras distintas, ¿cierto? Y después tomamos los términos, el segundo término de la primera expresión y lo multiplicamos, ¿cierto?, por cada uno de los términos de la segunda. En este caso, menos y por x son distintas, ¿cierto? Menos x, y, ¿sí? Acuérdense que los vamos agrupando
siempre en orden alfabético. Menos i por i positivo va a quedar negativo i al cuadrado. Se suman los exponentes. ¿Ya? Para el tercer ejemplo, igual. Tomamos el primer término de la primera expresión y multiplicamos por cada uno de los términos de la segunda. En este caso, 2 por 10 serían 20, x por x, ¿cierto? X al cuadrado, y 2 por 3 serían 6, xy. ¿Ya? Tomamos el siguiente término y hacemos la multiplicación también. 4 por 10, ¿cierto? Serían 40, xy. Y 4 por 3 serían, no me va a alcanzar, lo voy a escribir acá abajo, más 12 y al cuadrado, ¿cierto? En este caso nos van a quedar términos semejantes, ¿ya? Estos dos términos tienen las mismas letras. Entonces lo que podemos hacer es reducir los términos semejantes, 6 y 40, voy a anotar acá abajo más ordenado, el 20x cuadrado lo mantenemos, 46xy más 12y al cuadrado. Y así me quedaría la expresión, ¿cierto?, reducida. En el caso que se puedan reducir términos semejantes, lo podemos hacer. ¿Ya? En este caso tenían términos semejantes, las mismas letras, los mismos exponentes, podemos sumar esos dos términos. En algunos casos hay algunas multiplicaciones que no va a ser necesario que estemos multiplicando término a término como lo veíamos en los ejemplos. ¿Ya? Hay multiplicaciones que son conocidas, que si nosotros las podemos identificar, podemos aplicar las reglas que corresponden para cada una y obtener, ¿cierto?, la multiplicación de forma directa e incluso ya reducida, ¿ya? Sin tener que estar haciendo la multiplicación término a término, eh, aplicar las propiedades, ¿cierto?, de las potencias y reducir finalmente los términos semejantes, ¿ya? Estas multiplicaciones conocidas se llaman productos notables, ¿ya? Que aplicando ciertas reglas, ciertos procedimientos, nosotros podemos llegar a ese resultado de forma directa, ¿ya? Veamos cuáles son los que vamos a trabajar. El primero corresponde al cuadrado de binomios, ¿ya? Hay muchas explicaciones, ustedes las pueden encontrar, ¿cierto? Hay aplicaciones también con respecto al cálculo de áreas, como lo hemos estado trabajando anteriormente. El cuadrado, ¿cierto?, que aparece, la figura, ¿cierto?, con estos cuadrados y rectángulos, son una aplicación del área, ¿ya? Cómo obtener la fórmula a partir del área de esta figura, ¿cierto?, con valores desconocidos. Y acá tenemos, ¿cierto?, la fórmula directa que nosotros podemos aplicar cada vez que nosotros tengamos una multiplicación de este estilo, ¿ya? Cuando hablamos de un cuadrado de binomio, ¿cierto?, acuérdense que un binomio son dos términos, ¿ya? Y en este caso, ¿cierto?, está al cuadrado, ¿ya? Esta sería la fórmula general si nosotros nos encontramos con una multiplicación de esta forma, ¿ya? Si tenemos una multiplicación de esta forma, esta sería la fórmula, ¿cierto?, final. Ya aquí tendríamos el resultado total de la multiplicación con la reducción también de términos, ¿ya? Recuerden, ¿cierto?, que cuando nosotros tenemos una expresión al cuadrado, eso quiere decir que yo estoy multiplicando exactamente lo mismo, ¿cierto? A más b por a más b. Podemos comprobarlo, ya si nosotros hacemos la multiplicación de forma término a término, como lo estábamos viendo en los ejemplos recién, tomamos el primer término y multiplicamos por cada uno. En este caso, el a por a me va a quedar a al cuadrado, el a por b más ab, y si tomo el segundo término, ¿cierto?, b por a me queda también ab, y b por b me queda b al cuadrado, ¿ya? En este caso, estos dos términos son semejantes. Yo los puedo reducir. Me queda a cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Entonces es exactamente, ¿cierto?, lo mismo que tenemos en nuestra fórmula. ¿De qué forma nosotros lo podemos calcular? Veámoslo a continuación. Ya, ¿cómo podemos calcular un cuadrado de binomio, ¿cierto?, de forma directa? Hay dos pasos, ¿cierto?, para este tipo de ejercicios, ¿ya? El primero me dice identificar cuál es el primer y el segundo término del binomio. Entonces, en el ejemplo que tenemos acá, ¿ya?, el primer término corresponde al 3i al cuadrado. Este es el primer término, ¿cierto? Y el 2ai corresponde al segundo término, ¿ya? Eso es lo primero. Paso 2. Su producto corresponde al cuadrado del primer término, más o menos, eso va a depender del signo que tenemos acá, el doble
producto del primero por el segundo término más el cuadrado del segundo término del binomio. ¿Ya? Quizá un poco enredado al principio, pero la idea es que se lo puedan aprender y de esa forma podemos calcular directamente nuestros productos. ¿Ya? Veamos la primera parte. Su producto corresponde entonces al cuadrado del primer término. Eso es lo primero. El primer término entonces en este caso es 3i al cuadrado. Yo lo voy a hacer paso a paso. La idea es que uno pueda llegar directamente desde esto al resultado final. ¿Ya? Voy a hacer un paso extra para ir viendo de dónde sale cada uno de los valores. El primer término, el cuadrado, ¿cierto? Del primer término, entonces en este caso sería el 3i al cuadrado, ¿cierto? Y todo esto al cuadrado. Ese sería el primer término de nuestra solución. Más o menos, esto depende de este signo, ¿cierto? En este caso es positivo. El doble del producto del primer por el segundo término. Entonces, siempre en este caso va a ir el doble, una multiplicación, del primer término, 3i al cuadrado, por 2ai. ¿Ya? Más el cuadrado del segundo término. Entonces, el segundo término del binomio es el 2ai. 2ai. Y esto al cuadrado. ¿Ya? Entonces, esto corresponde al primer término al cuadrado. Esto es el doble, siempre va a ir multiplicado por 2, de la multiplicación del primer término por el segundo término. ¿Ya? Esto es una multiplicación. Y finalmente vamos a obtener el segundo término, ¿cierto? Al cuadrado. Esa es la forma de resolver, ¿cierto? Un cuadrado binomio. Va a ser siempre el primer término al cuadrado, siempre va a ser el doble de la multiplicación de ambos términos, más el segundo término, ¿cierto? Del binomio al cuadrado. ¿Ya? Aquí lo podemos resolver. La idea es que pasemos siempre de este paso, ¿cierto? A este paso final que vamos a escribir acá. ¿Ya? Aquí les estoy mostrando ese paso previo, ¿cierto? Para que veamos de dónde va a salir. El primer término al cuadrado, ¿cierto? En este caso tenemos un término compuesto, 3i cuadrado. ¿Ya? Entonces cada uno de los términos de esta multiplicación van al cuadrado. El 3 al cuadrado es 3 por 3, es 9, ¿cierto? El i al cuadrado, recuerden cuando ya tenemos una potencia elevada a una potencia, se multiplican los exponentes. Entonces 2 por 2 me va a quedar i al cuadrado. Más, en este caso, ¿cierto? Sabíamos que era el doble de la multiplicación de estos términos. 3 por 2 en este caso son 6 y por 2, 12. Así va a quedar el coeficiente numérico. Y las letras podemos ir multiplicando, ¿cierto? Como lo hemos visto anteriormente. La A se mantiene, ¿cierto? No hay ninguna otra A. Y la multiplicación de la i me va a quedar i al cubo. ¿Ya? Y el segundo término al cuadrado, igual que en el caso del primero, el 2 al cuadrado es 4, el a al cuadrado es a cuadrado y el i al cuadrado es i al cuadrado. Ese sería el resultado, ¿cierto?, de esta multiplicación. Si ustedes lo quieren comprobar, ¿cierto?, haciéndolo de forma término a término, como lo estábamos viendo con los primeros problemas, ¿cierto?, lo pueden hacer. Deberían llegar, ¿cierto?, al mismo resultado. Veamos el siguiente producto notable, ¿ya? Suma por su diferencia. En este caso estamos multiplicando dos binomios, ¿ya? Si ustedes ven, los términos, ¿cierto?, son los mismos. Lo único que cambia es el signo del segundo término en ambos binomios, ¿ya? El resultado de este caso siempre va a ser el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. ¿Ya? Esa es la forma. ¿Cuáles son los pasos para resolver esta suma por su diferencia? ¿Ya? Lo primero en este caso es identificar los términos en cada binomio. ¿Ya? Primer término, ¿cierto? Primero. Y segundo término. En este caso se repiten, lo único que cambia, ¿cierto?, es el signo. Su producto entonces en este caso corresponde al cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término. ¿Ya? Entonces aquí mucho más sencillo. También voy a hacer el paso previo. Va a ser el primer término, ¿cierto?, al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Y ese es todo, ¿cierto?, la suma por su diferencia. La idea también es que lleguemos directamente a este resultado. Este es el primer término, ¿cierto?, al cuadrado. Primero cuadrado. Aquí siempre va a ir un menos.
segundo término al cuadrado. Entonces el x al cuadrado me va a quedar como x al cuadrado y el 5 al cuadrado es 25. Ese sería el resultado, ¿cierto? Para esta suma por su diferencia. También, si ustedes lo quieren hacer término a término, se puede hacer. Podemos comprobarlo. Aunque es mucho más corto, ¿cierto? Reducirlo como producto notable. X menos 5. ¿Ya? ¿Qué pasa acá? Tomamos el primer término, ¿cierto? En este caso, el x, ¿cierto? Es el primer término. X por x me queda x al cuadrado. X por menos 5 me queda menos 5x. Y después tomamos el siguiente, 5 por x más 5x. Y 5 por 5, menos 5, menos 25. ¿Qué pasa acá? Los términos centrales, ¿cierto? Menos 5x y más 5x son iguales, solo cambia el signo, positivo y negativo. 5 y menos 5 es 0. ¿Ya? Entonces se eliminan, solamente me va a quedar este con 25. Menos 5 al cuadrado, ¿cierto? Me queda líquida al cuadrado y menos 25. Y ese sería el resultado, ¿cierto? Igual a si lo hacemos con el desarrollo de productos notables. El tercer producto corresponde a el producto de binomios con término común, ¿ya? Entonces en este caso también estamos multiplicando dos binomios, pero acá solamente hay un término que se repite en ambos binomios, ¿ya? En el ejemplo, ¿cierto? Tenemos el a que se repite en ambos y los otros términos son distintos. La fórmula general es la que aparece acá, ¿cierto? Va a quedar el término común, el que se repite en ambos binomios al cuadrado, más la multiplicación de este término común por la suma de los términos distintos. ¿Ya? En este caso sería el b y el c. ¿Ya? Más la multiplicación, ¿cierto?, de estos dos términos distintos. ¿Ya? Lo primero en este caso es identificar, ¿cierto?, cuál es el término común y los términos no comunes en ambos binomios. El término común en este caso, ¿cierto?, el que se repite en ambos es la x y los términos no comunes son el 5 y el 3 positivo. ¿Ya? Su producto entonces en este caso corresponde al cuadrado del término común. ¿Ya? Sabemos que el término común es x al cuadrado del término común más, ¿cierto? En este caso son ambos positivos, la suma de los términos no comunes, 5 más 3, por el término común que en este caso es x, más la multiplicación, ¿cierto?, de los términos no comunes que son 5 y 3. ¿Ya? Entonces, suma de los términos no comunes por la multiplicación del término común, ¿cierto? Y más la multiplicación de los términos no comunes. ¿Ya? Entonces también el desarrollo directo en este caso sería x al cuadrado más 5 más 3, ¿cierto? Son 8, 8x, más la multiplicación en este caso sería 15. ¿Ya? Y esa sería la multiplicación directa de este producto. ¿Ya? También aquí pueden comprobar haciendo la multiplicación término a término, x por x, ¿cierto? X por el 3 y después el 5, 5 por x y 5 por 3, y deberíamos llegar, ¿cierto?, a este mismo resultado que tenemos como resultado final. ¿Ya? En este caso es binomio con término común. Y el último, ¿cierto?, producto notable con el que vamos a trabajar corresponde al cubo de binomio. ¿Ya? En este caso tenemos un binomio, ¿cierto?, pero este le ha dado al cubo. Se está multiplicando 3 veces por sí mismo, ¿cierto? Podemos escribir también como a más b por a más b por a más b. Es una multiplicación, ¿cierto?, de 3 veces el mismo binomio. La fórmula entonces general para este caso, la que tenemos acá, ¿cierto? Nuestro resultado para esta multiplicación, después de reducir los términos, nos va a quedar de esta forma. ¿Ya?
son 4 términos y en este caso, ¿cierto? Su máximo exponente es 3. Veámoslo con un ejemplo. En el caso del cubo de binomio, ¿cierto? Tenemos que identificar cuáles son los términos del binomio. ¿Ya? En este caso sería el primer término y el segundo. Su producto corresponde al cubo del primer término. Entonces en este caso vamos a tener el x, ¿cierto? Al cubo más, ¿cierto? El triple, en este caso siempre va a ser el triple del primer término al cuadrado, en este caso el x, ¿cierto? Al cuadrado, por el segundo término, en este caso por menos 2. Lo vamos a escribir con paréntesis porque es negativo. Más, ¿cierto? El triple del primer término. Entonces en este caso también va multiplicado por 3 del primer término, en este caso el primer término es x, por el segundo término al cuadrado. Menos 2, ¿cierto? Al cuadrado. Más, ¿cierto? El segundo término al cubo. En este caso es el menos 2 al cubo. Y esto es lo que tenemos que desarrollar. ¿Ya? El x al cubo. X al cubo. La multiplicación en este caso, ¿cierto? El menos 2 por 3 sería menos 6. Y se mantiene, ¿cierto? El x al cuadrado. Para este término siguiente, el menos 2 al cuadrado es 4 positivo y por 3 serían 12 por x. Y finalmente menos 2 al cubo, ¿cierto? Serían menos 8. Ahí tenemos, ¿cierto? La resolución del cubo de binomio. También ustedes pueden resolver, ¿cierto? Esta forma directa. Pueden resolver término a término, por ejemplo, x menos 2 por x menos 2 por x menos 2, ¿ya? Pero primero en este caso habría que resolver esta multiplicación y este resultado, ¿cierto? Después multiplicarlo por el x menos 2 nuevamente, ¿ya? Ahí va a quedar un poco más largo. La idea es que puedan aprender, recordar siempre cuáles son los pasos para resolver todos los productos notables que estamos viendo. De esa forma, ¿cierto? Se pueden ahorrar muchos pasos dentro de la multiplicación y hacerlos de forma directa.